Diputados presentan iniciativa para que vocales de mesa tengan feriado el día hábil siguiente a elecciones. Lazos familiares en la política chilena. ¿Qué tan fuerte es el nepotismo? Crisis migratoria mundial. Analizaremos un problema que afecta a varios países. Muy bien. Ya estamos listos, estamos preparados. Iniciamos un nuevo capítulo de Talk Show por la pantalla de TV+, este show de noticias, más conocido como Talk Show, junto a Claudia Salas, por supuesto, y a Felipe Vidal. Muy bien, Felipe. ¡Bravo! Bravo, bravo, bravo. ¡Bravo! Tenemos un gran programa y la idea es que alcancen a surgir y a presentarse todos los temas, así que vamos rápidamente con las frases. Vamos con todo. Una tecla tuya. Sí, pues, hoy 58% de las mujeres ha dejado de salir, viajar o conducir solas, esto de acuerdo a la encuesta Ipsos, por la inseguridad, básicamente, lo que además ha cambiado sus conductas. Se consideran los espacios públicos inseguros, un 90% de las encuestadas dice que se siente siempre o casi siempre insegura cuando camina de noche a su casa, el 78% en el transporte público, 77% cuando sale al trabajo, estudio u otra actividad y el 74% en eventos, bares, discotecas, en fin. Esto hace que obviamente cambien un poco sus rutinas. El 58% de las mujeres ha dejado de salir, viajar o conducir solas, 21 puntos más que hace 4 años. 41% dejó de usar ropa que pueda considerarse provocativa, porque sí, todavía es tema. 39% evita tomar aplicaciones de transporte por miedo a viajar con desconocidos. Y de hecho hay aplicaciones que solo conducen mujeres y que son justamente pensadas para ese mercado. Bueno, digamos. hay países que tienen vagones del metro exclusivos para mujeres y también hubo hace poco un escándalo porque una señora llevó a su papá, que era un abuelito, y lo llevó y también lo echaron. Y dijeron, pero si mi abuelo no puede andar solo, tengo que acompañar, entonces ¿en qué carro lo sube el caballero? Claro. Entonces, pero la problemática tiene que ver con la sensación de inseguridad permanente que se ha instalado y volvemos al caso. Uno lo siente porque estamos hablando desde nuestro país, pero es una sensación generalizada porque en otras partes son otros temores de que si la mujer no usa el cubrepelo, países que tienen, y que no solamente son islámicos, sino países donde también se instalaron algunos islámicos y violentan a las mujeres por no cubrirse el pelo. O sea, esta cuestión tiene que ver con delincuencia, tiene que ver con costumbres, tiene que ver con cuestión cultural, el tema de vestirse provocativamente, que es muy de mujeres caribeñas. Las colombianas acá son exuberantes. Sí, pero que no es vestirse provocativamente porque nosotros no estamos provocando a nadie. Claro. Hay gente que eso le produce cosas. Es bueno ese punto. Sí. Porque en el fondo, claro, pero te deja mucho más vulnerable andar con una mini, sí, tomando en cuenta que va a ir a la calle y que hay tipos que no respetan eso y que son nuestros gloditas. Estamos claros. Efectivamente, salir en verano, que uno puede usar short o vestido más cortito. Si vas a usar el transporte público, ya es que la experiencia es mala. Porque es mala onda que te estén mirando, que te griten cosas, que hagan esos ruidos también, porque no siempre verbalizan cosas, pero te hacen esos ruidos desagradables. ¿Ya ha ido cambiando eso, Claudia? No. Te lo pregunto porque a propósito del tema de la ley antipiropos, ¿te acuerdas? Sí, que se generó mucho debate. Sí. No pasa, porque yo había escuchado el otro día un grupo de mujeres en un conversatorio, me gusta ese concepto, que efectivamente ese y quien fuera no sé qué y no sé qué, como que ya ha ido quedando atrás, según lo que me decían ellas. Se mantiene el bocinazo, que es súper desagradable. El bocinazo. Porque uno no es un animalito que anda paseando por la calle. Hace poco salí a comer con mi papá, me fui en metro y de verdad llegué de mal humor. Fui con un vestido corto, efectivamente, verano, qué sé yo, y llegué de mal humor. Y le pasa a muchas mujeres. Y hay casos mucho más graves que te griten o te estén mirando, te hagan esos ruiditos, y que le pasa incluso a colegialas, escolares que van en la micro y se topan con cada cosa. Perdona, pero desde el punto de vista de la inseguridad, pasemos un poquito a eso de la apariencia, pero de la inseguridad. ¿Tú efectivamente dejaste de salir sola, tal cual como dice la encuesta Ipsos, respecto a, qué sé yo, hace 3, 4 años, digamos? No. Sí, caminar de noche por ciertos barrios, no lo haría sola, obviamente. Pero espérate, son varias instancias. Una, la mujer manejando sola. La verdad que en una época vendían hasta unos muñecos para que pareciera que estuvieran acompañadas. Dos, porque en el auto también hay vulnerabilidad. Claro, dos, el tema de caminar. Eso va a ser más atractivo, digamos, robarle un auto en la noche a una mujer que a un hombre. Sí, yo creo que esto está más agudizado, pero yo me acuerdo cuando era chico y mis hermanas llegaban durante la universidad un poco tarde. A veces íbamos con mi papá al paradero a esperarlas cuando se bajara la micro para acompañarlas hasta la casa. Nos faltaba también
alguien, el DEPRA de la época, que... Claro. Bueno, y por algo, yo no sé si ustedes lo hacen como hombres, pero nosotras... No, yo no me muestro... No, eso no. Perdón. Pero nosotras, cuando vamos a un carrete, etcétera, y ya nos vamos, siempre, amiga, avísame cuando llegues, avísame cuando llegues. Yo no sé si ustedes lo hacen, pero para nosotras es súper común. Sí. Ahora, yo aviso y pido que me avisen y trato de llevar a las personas también, sobre todo... Lo que pasa es que acá hay dos cosas. Uno, la encuesta puede graficar una sensación, ¿no? Una sensación de inseguridad y por otro lado también reflejar lo certero, ¿no? Lo que ocurre. Entonces, aquí se juntan dos cosas. Es que siempre las sensaciones van a ser mayores a si es que te pasó a ti. Claro. Porque evidentemente el porcentaje siempre va a ser menor al afectado, no estoy minimizándolo, versus el concepto de pregunta a todos, digamos. Claro. Pero además no amilana a los tipos que asaltan mujeres en el amplio espectro, que haya cámaras de seguridad o que puedan ser grabados, funados. No, para nada. Porque lo grabaron el tipo y este tipo fue para nada, porque además, porque es un medio prueba y porque está lleno. Claro, tú te preguntas, Félix, si es que cambió, por ejemplo, el tema del piropo en la calle, que se imaginaban que sí. O sea, ni siquiera ha bajado el acoso laboral en una oficina, que, o sea, te estáis jugando tu pega. Mira el alcalde de Laja. Y todavía se mantiene, lamentablemente. Oye, unos datitos. ¿Quiénes son los responsables de esto? O sea, el origen. El 60% bandas criminales organizadas, según esta encuesta. De temor, ya. Exacto. Insuficiente control de las fronteras y la migración, un 57% de las encuestadas. Narcotráfico, un 55%. Incapacidad de los tribunales de justicia, un 40%. Y desde el punto de vista de los responsables, de por qué está ocurriendo esto, 74% el gobierno, 65% los tribunales de justicia, 57% PDI Carabineros, 33% el Parlamento. Bueno, la cantidad de mujeres que no denuncian porque no va a quedar en nada. Sí, pues, o sea, la responsabilidad recae en muchos estamentos. Sí. Vamos con la siguiente frase, por favor. Dice así: esperamos que el gobierno apoye. Lo dijo Vlado Mirosevich ahí en pantalla, porque los diputados llegaron hasta la oficina del Servicio Electoral, CERVEL, para anunciar la presentación de un proyecto vinculado a las próximas elecciones. En lo concreto es que esta iniciativa busca que quienes sean vocales de mesa en los comicios de octubre tengan feriado el día hábil siguiente de las elecciones, porque serían 2 días a esta altura, ya está casi confirmado que hacen 2 días. Todavía no, porque todavía no va el proyecto, se están definiendo cosas técnicas, claro. Y la pregunta acá, le faltó decir apaña al diputado, fue rara la frase. Lo que quiero decir es que el CERVEL sí está pero consciente que matemáticamente no dan los números. No, claro, pero eso tiene que ser proyecto de ley y se tiene que aprobar en el Congreso, más allá de la intención y lo que suene lógico. El problema es que lo que está diciendo Mirosevich, yo creo que quedaría un poquito offside si es que eventualmente se aprueba que sea 2 días, porque si es un día, al día hábil siguiente, van a ser 2 días, la pregunta es, ¿van a ser 2 días hábiles? No. Por eso no, yo creo que tiene que ver precisamente. Él lo plantea, dice, en el debate de los 2 días, y de hecho lo vamos a presentar como una indicación que esperamos que el gobierno apoye. O sea, tiene que ver básicamente para que tengan un día de descanso, porque en el fondo perdieron el domingo. O sea, las elecciones fueran el sábado y domingo, o siempre el domingo. Entonces, te quitaron un día más al vocal de mesa, entonces una forma de compensar es que ese día perdido, entre comillas, de descanso, lo pueda recuperar. Recordemos que no son obligatorios, no es algo que te paguen por trabajo. ¿Ustedes han sido vocales? Sí, un montón de veces. No, yo soy consonante. Chiste de papá. Hay que hacer un jingle grabado. Ya, por favor. El tema que yo creo que es merecido. Es un trabajo arduo, largo, tedioso y pero voluntario. Van a salir algunas voces que van a decir que es un deber cívico. Sí, en términos laborales puede significar una ausencia laboral. Y yo me sentiría honrado de ser vocal de mesa. Y siempre, te has fijado que generalmente siempre eso lo dice alguien que no es vocal de mesa. Claro. Pero lo que quiero apuntar es que, claro, algunos podrían tener como argumento que hay una pérdida en términos de productividad, pero tampoco son tantos. Se paga. Sí, tampoco estoy diciendo que sea mucho, es marginal, pero se paga. Claro, igual no todos van a poder tener feriado, obviamente. Que depositan, pero unas chavas. Porque tienen que producir sí, yo sé que no es mucha plata, pero digo, ahí se asegura, si se quiere... Pero ¿estarían de acuerdo o es merecido instalar un día feriado para los vocales de mesa si es que se lleva a cabo en 2 días la elección? Yo creo que absolutamente. O sea, no creo que llegue súper bien a la pega después de haber trabajado todo el sábado y el domingo. Sí, pero no. Ok. Sí, pero no. Esa es buena. ¿Sabéis por qué? Sí, por lo que acaban de decir ustedes, pero el momento, yo no estoy pensando desde el punto de vista mío, sino que, digamos, en la discusión política, el momento de cualquier cosa que tenga que ver con descanso, subida de sueldos, aprovechamiento, qué sé yo, 40 horas, trabajar menos y descansar más, en el ambiente político... Suena demagogia. Imagínate, los que más trabajan. Sí, pues verdad. O sea, vamos con la siguiente frase, tienen más días libres que...
Ahí está. En otros países el horario de protección es hasta las 21 horas. Esto lo dijo Mauricio Muñoz, presidente del Consejo Nacional de Televisión, que reveló que hay una evaluación del horario de protección infantil y podría adelantarse. Recordemos que hasta ahora es a las 22 horas. La idea es adelantarlo a las 21 horas. Ha tenido conversaciones, según él, con la Defensoría de la Niñez para ver los contenidos más adecuados para los niños. En general, en otros países el horario de protección es hasta las 9 de la noche. Lo que estamos evaluando, pero cualquier cambio no es automático. Hay que ser conscientes y escuchar las distintas voces. Yo de esto no voy a opinar. ¿Por qué? Porque no me gustan los entes. Y como yo trabajo en un canal de televisión, prefiero quedarme callado. Porque además queda absoluta. Porque igual voy a opinar. Igual es muy raro esto porque la televisión, digamos, es un medio más. Y volver, o sea, seguir restringiendo, adelantando el horario de restricción. Pero a las 21 horas van las noticias. No, está bien, pero igual para claro, por lo mismo. Pero los niños además ven TikTok. Y al final pueden verla igual, si tiene que ver con el criterio de los papás. Por eso, pero aquí hay varias patas. Como anacrónico. Una cuestión es la protección al menor y todo el tema que están planteando, que claro. Pero hoy día tenéis ex. Acabo de decirlo. Por eso, acceden a cualquier. Esto es un anacronismo. Lo siento anacrónico. Claro, absolutamente. Acceden a información mucho más fuerte y sin censura ni control. Entonces, de manera mucho más fácil a través de las redes. Pero ahora, por otro lado, también tiene que ver, con lo siguiente, que tiene que ver con que efectivamente incluso los canales están a favor de esto. Pero además tiene que ver con que hay un montón de restricciones hoy día de productos que tienen sello y que tienen que ir en cierto horario. Entonces, esto también tiene que ver con un alcance comercial, de poder colocar entonces auspiciadores que están exclusivamente después de las 22 horas, poder incluso colocarlos desde las 21. Es el horario históricamente el nuestro y también el de las noticias. Y efectivamente yo creo que queda vulnerable en el sentido de que tú puedes exhibir algo y que es noticia, que es cruento, que es difícil, que es guerra, qué sé yo, y alguien lo puede considerar inadecuado para el público infantil. Entonces la responsabilidad es del medio, finalmente, lo que está colocando, porque no, la ley le exige desde las 22 horas adelante, puede exhibir para mayores de 18. Entonces, ¿y el control parental dónde está? ¿Pueden los niños acceder a esa noticia, a esa información? ¿Quién le filtra eso? ¿Es responsabilidad del canal? Yo no puedo saber si el niño prendió la tele y lo está viendo, si el control remoto lo tiene él. Por eso digo. Entonces, no estoy tan de acuerdo contigo, porque mira, tú te refieres a ex, que efectivamente no tiene ningún control. Y un montón de más. Ven gente muerta, ven videos, o sea, no es que los vean, pero hay videos porno, o sea, sin censura, hay de todo. Pero ¿por qué nivelar para abajo? Ex no tiene ningún control. Nosotros tenemos un Consejo Nacional de Televisión y la gente, de hecho, esto además está propiciado porque la gente denuncia mucho al Consejo. Entonces, a mí me parece que nivelemos para arriba y efectivamente protejamos a los niños, porque a ver... O sea, ¿pero qué está? ¿Protegerlo a las 22 o cambiarlo a las 21? Cambiarlo a las 21, porque por ejemplo, el teléfono. Un niño puede estar en ex, mal por el papá que lo deja tener full acceso a las redes sociales. Pero eso es un caso mucho más restringido. En cambio, la tele, si está prendida en el living, o sea, el niño se puede asomar para ir a buscar cualquier cosa y está viendo cómo están matando gente, no tengo idea, en la franja de Gaza. Una cosa es más privada y la otra es más pública. Sí, pues más pública. Tienen mucho más acceso a la tele en la casa que a aplicaciones. Ahora, yo creo que, volvamos al asunto, ¿es de ingenuidad o de candidez pensar que por adelantarlo una hora, el horario de protección al menor va a significar algo? Lo único que puede significar que efectivamente uno puede ver escenas más cruentas, porque es el horario de noticia, insisto. Lo único que puede significar que te denuncien menos porque estás protegido, porque el horario te lo permite. Le da más libertad a los canales y menos denuncia. Y exhibir cosas que la gente busca en otros lados porque no tiene censura, ni filtro, ni pixeles, ni nada. Pero fíjate que las denuncias del Consejo Nacional de Televisión mayoritariamente dice relación con los matinales. Porque en los noticiarios, no porque por el horario. Entonces no tiene ningún sentido lo que estamos hablando. Pero por otro lado también tiene que ver con que, claro, efectivamente hay una ingenuidad en términos de pensar que, oye, no pueden ver esas cosas. Claro, porque bajo esa lógica los niños los matinales no están en la casa. Lo que pasa es que esto es una exhibición pública y de libre acceso. Distinto es el consumo privado de un contenido, que eso ya no lo podéis controlar, porque está dentro de su área de libertad. El hecho de exhibirlo te da la responsabilidad del medio que lo exhibe. Y es ahí donde está la paradoja, porque en el fondo dejan de ver un medio que tiene restricciones y van a buscar medios que no tienen ningún filtro ni protección. Es que yo no estoy de acuerdo contigo. Yo siento que los medios, los que nombró la Claudia, y puedo nombrar más, Instagram, TikTok, Facebook, también son libres. Sí, que están libres. pero están un poco más regulados. ¿Regulados por quién?
Pero la por tele Meta, no. porque te reportan la información. pero Meta no regula nada. Y te bajan el video. No, Meta no regula nada. No Ya, regula. pero el contenido Lo que de hace, X con el si de tú Meta es muy denuncias, distinto. te pueden bajar y ya, pero es un proceso mucho más engorroso Pero y largo. es lo mismo que el Pero Consejo Nacional por de eso, Televisión. No, No, a es lo priori, mismo. es a posteriori. No, es lo mismo. No. Pero Bueno, un yo opino que expresidente del Consejo Nacional de Televisión, un expresidente del Consejo Nacional de Televisión, me dijo que las denuncias son de las mismas 25 o 30 señoras. Sí, claro. Tiene el registro, porque llega a través de correo y además hay otro punto. El Consejo Nacional de Televisión actúa de oficio. O sea, el Consejo Nacional de Televisión casi ni siquiera tiene que chequear, sino que recibe una queja, una denuncia, y automáticamente la tiene que echar a andar. Y después hay otro ente Claro. que... O sea, no es que él diga, esto no corresponde. Y hay una posibilidad de defenderse y apelar y decir, oye, esto fue en el contexto X y explicarlo, porque en el fondo, claro. Pero son personas que tienen además, están viendo tele precisamente como censuradores o censores. Esto no me gusta. Fiscalizadores, arreglamos. pues. Claro. Pero bueno, restringe un poco. Alcanzamos a ir al siguiente tema, porque Sí, yo creo sí, que sí, les va a por favor. interesar mucho a ustedes dos. Ya, dale. Va ahí Ya. la frase. Por favor. Dice, no uso. Es muy amplio. Es Lo amplio. uso. Y bueno, explica el contexto. Bueno, se refiere a la ropa interior. No usa calzoncillos, Claudio Bravo. Ahí está el momento, y lo que pasa es que le pidieron los calcetines, Exacto. la fanaticada, entonces alguien le gritó, Rájate. Le dijeron con el churril. calcetines, cualquier cosa. Entonces, bravo, los calzoncillos que me encantan, eres un jugón, le gritaron, y fue un muchacho. ¿Ah? Es como un jugadorazo, ¿ah? Sí, para que jugador, se entienda, claro. digamos. Ya, pero ¿y qué? ¿Anda los gringos? anda los gringos, po. Después está ¿Sabes entrenando. qué? Hay mucha información cruzada, porque yo he leído que hay científicos o médicos que dicen que usar calzoncillos, no estos que te vuelan las cosas, sino... ¿Los que te qué? No que te andan No los gualala, dices No los tú. gualala, sino como boxer. Dicen que está bien porque en el fondo te protege y te afirma. Exacto. Pero otros dicen que esa presión puede afectar a los espermios. No, Entonces hay no, una no. cosa así. Y aquí yo pienso que por comodidad... Es un tema muy sensible. Perdón, yo creo que por comodidad, por ejemplo, ponerte jeans, que igual es duro, yo creo que la fricción con esa tela no hace mal. No, el jeans, también. Y imagínate, ¿se acuerdan de la escena de Loco por Mary? ¿Cómo olvidarla? Que se le queda trabado La del peinado. Hay que que- por andar mirando un pajarito por la Hay que ventana cambiar. se le traba el otro Hay que- pajarito. a propósito de esto, hay que cambiar el horario. Efectivamente, cambiar el horario. a las ¿Viste? 21 horas mejor. ¿Viste? Oye, espera, Yo no lo tenía olvidé explicar. razón. Te voy a explicar dos cosas. La primera, efectivamente, es parte de, a veces el atuendo, los deportistas usan unas patas, unas calzas, Sí. que parecen como de ciclistas, ¿no? Y esa a veces no requiere ropa interior. Hoy día Pero las igual telas, se- además, claro, hoy día las telas también, algunas dicen como respiran, ¿no? Permiten fácilmente expulsar el exceso de calor del Qué cuerpo. bueno que dijiste las telas. Las telas. Y lo otro, que tú apuntaste algo que tiene que ver más bien con salud, ¿no? Usar de repente esos boxers, esos calzoncillos muy sueltos, pueden ser perniciosos porque puede provocar que efectivamente haya una torsión. Me o- gusta, o- estamos haciendo clase o un de- apretuje Pero está bien, que puede ¿no? provocar. No, porque eso depende de broma. cada uno. No, porque No, son pero que hematomas hay en, cosas que- en lo que queda entre medio de las Pero piernas. pollo, pero si al final tiene que ver con toda esta discusión, Obvio, porque ¿sabes lo hay que libre es? albedrío. Ya, pero boxer hay o slip, recomendaciones Felipe. médicas. Te arrincono, boxer o slip. ¿Cuál es la diferencia? El slip es esa cosa así la como traje de tanguita, baño. algo No, más pues, ajustado. el slip es el que tiene la salida para Ya, hacer po. a Ya, codo. Ese ya, que pero estaba ahí te cuando hablo que son chico. más Gavito ajustados. sacó vuelto, yo Escucha, soy más pero es más tradicional. ajustado. Y los Claro. boxers son más sueltitos. Pero como- mira, ¿Cuál? esta discusión es comodidad, no es médica. Esto No, es no, una es discusión médico, porque no, te lo porque- dice Te voy a alguien dar un que ejemplo, lo me habló voy a con ir un al médico otro que lado. provoca varicoceles Sí. en algunas situaciones. Pollo, Claudio Bravo está entrenando, está en el precalentamiento, digamos. podría usar protector. Claro, pero a lo mejor él por comodidad no usa calzoncillo. Bueno, tiene pero que ver quizá- con comodidad, no quizá tiene los que ver con gringos algo que le médico. llamaban. Quizás Andar a solo los cuando gringos. juega, porque si estáis con un short sueltito sin nada y te sentáis como hombre, así con las piernas bien abiertas, se te puede escapar un... Pero no, sí, el tema no es que se escape, el tema es que tenéis posibilidades, por algo Su funciona García como Huidobro protector o como el de suspensor. jueves. Hay deportes que usan estos que son más ajustados aún para que quede todo Como el atrapadito. ciclista. Claro, para que quede todo atrapadito, para que en el fondo se Atrapadito. eviten alguna... como Sí, digo, que quede contenido. Po. no, porque Claro. a veces hay lesiones. Sí. De hecho, hay problemas, no quiero entrar en detalle, mejor vamos a la pausa. Vamos, me acordé de un sí. hecho que me Ya ocurrió. está. Que fue Ahora, terrible. dicen que siempre es mejor que estén atrapaditos que estén bajo fuego. Muy
Muy bien, estamos de vuelta. Housebrand, el café de los que saben disfrutar la vida, te lo recuerdo. Es una de las marcas de café más famosas de Italia que llega hasta tu casa para que puedas preparar el café que te mereces, reuniendo equilibrio perfecto entre olor, sabor y tradición. Encuentra el café Housebrand en www.europasecreta.cl o visita la tienda física en Puerta del Sol 180 Las Condes. Housebrand. Muy bien, avancemos. Vamos con la actualidad nacional, Felipe, que tiene que ir. Yo creo que hay que aclarar el concepto. Para mí, nepotismo es cuando yo teniendo un cargo instalo por influencia o por poder a algún pariente para que también se vea beneficiado con esas posibilidades y por lo tanto hago un acto que hoy día está mal visto, reñido o que no corresponde. Eso para mí es nepotismo. No necesariamente tener algún parentesco con alguien y que esa persona legítimamente pueda ir a una elección y ser elegida en un cargo. Porque pueden ser amigos, excompañeros de colegio, no necesariamente familiares. El nepotismo, claro, el nepotismo no solamente es beneficiar a un familiar, puede ser a tu grupo cercano, creo yo. Ay, a propósito de lo que se viene. La cara de te voy a desmentir. No, es que me quedé pegado con Claudio Bravo. No, no. Interesante. Me solté. Qué gracioso. Sí, no, porque yo creo que el nepotismo tiene que ver con lazos familiares. Ahora, el lazo familiar puede ser descarado o puede ser, digamos, aprovechado. Y en Chile estamos llenos. Vamos. Sobre todo porque hay ciertos apellidos en la política que se repiten mucho. Y que te sirve. Por Arturo ejemplo, Alessandri Palma, el León de Tarbaca. Su padre, Jorge Alessandri Rodríguez, que también fue presidente de la República. Y el actual diputado de la UDI, Jorge Alessandri Vergara. Y el ex alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, hermano del diputado, que fue ex alcalde de Santiago y que ahora, digamos, seguramente va a ser candidato a la alcaldía de Los Amnistia. El apellido Alessandri en Chile, le guste a quien le guste, pesa. Políticamente pesa. Pero puede que te marque, en el sentido, ya tengo un apellido político y de historial político, eso me lleva a tomar esa vocación. Un mayor impulso. O me da facilidades porque yo creo que hay dos cosas. El apellido ya me ayuda con el políticamente te da un impulso. Así como en una familia de médicos, es probable que uno de los hijos salga médico o abogado en el caso de los abogados. Un papá o mamá muy interesado en la política o que trabaje justamente para el gobierno, es posible que sus hijos tengan el mismo interés. Ahora, en este caso, yo creo que el apellido además efectivamente es una marca, porque, por ejemplo, cuando para los cores del 2017, una papeleta gigante, claro, la gente como, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este apellido sí, ya. Bueno, porque debe ser hermana de la nada. Las elecciones de octubre va a ser así. Ahora, sí, pues, va a ser así. Y sobre todo si los apellidos son escasos, no masivos. No es Vidal. O te llamáis López o Pérez, probablemente ahí ya la confusión es más grande. Pero, por ejemplo, Toá. Claro. Es un apellido que no es común, por supuesto. Pero también tiene una coincidencia enorme porque ambos, Carolina Toá, hija de José Toá, llegaron a ser ministro de Interior su respectivo gobierno. José Toá fue ministro del Interior y Defensa. Fue ministro de Defensa. Y ahí es donde se genera el vínculo con Augusto Pinochet y su mujer, Moïse Toá, con Lucía Iriar. Está esa historia cuando ella le va a pedir ayuda justamente a Augusto Pinochet cuando José Toá estaba prisionero en Pisagua. José Toá, al momento del golpe... ¿Pisagua, Dawson? Dawson, Isla Dawson. José Toá estaba en La Moneda porque era uno de los asesores del presidente Allende y como dices tú, Pollo, Carolina Toá, actual ministra del Interior y además sobrina de Jaime Toá, que además también fue intendente, en fin. Entonces, claro, ese apellido, de nuevo, no es como dices tú, no es un apellido común. Ahora, no se subió a la micro tarde Carolina Toá, yo la conozco de la época de la universidad y no, ya era dirigente en la época de la Escuela de Derecho. Sí, fue dirigente de la FECH. Entonces, ella... Hay imágenes, de hecho, de archivo... Con 18 años, con 19 años. Creo que de teleanálisis, en fin, de esa época en que Carolina Toá aparece, pero es un apellido político. Claro, hay una herencia de apellido, una herencia por interés político, pero además una carga histórica. Y acuérdate que el día que finalmente nos enteramos de que va a ser formalizado el director de la PDI y que viene todo este incautamiento, qué sé yo, en su oficina, había un acto en La Moneda que encabezó Carolina Toá en conmemoración a la muerte de su padre. Sí. Entonces hay, de nuevo, vínculo político muy potente. Ahora, aquí estamos viendo la familia Allende, el apellido Allende. Sí. Ahí está. Lo que pasa es que decir que se suele asociar muchas veces el nepotismo o el amiguismo con familias más pudientes, de derecha. Sin embargo, es un tema también transversal. Sí. Por ejemplo, no sé, el caso Dávalos, el caso Cabal con Dávalos y Compañón, que obviamente afectó a la presidenta Michelle Bachelet en su segundo mandato, pero que termina y empieza Sebastián Piñera, que ahí fue muy común que los apellidos Chadwick,
Cox, estoy hablando de cabros recién salidos de la universidad, agarraron pegas súper buenas y no necesariamente con las competencias que se necesitan para esos cargos. Ya, que son los vínculos que existen en Chile y que existen desde la época que Chile es Chile, a propósito que hoy es 5 de abril. Fronda aristocrática le llamaban en el siglo XIX. Pero ahí estamos viendo la figura del presidente Salvador Allende. Claro, y aquí lo común que también heredaron el partido político. Claro. Tanto Isabel Allende, senadora, que es hija, y también Maya Fernández, actualmente ministra de Defensa, que es nieta. Sí. Entonces, y Allende hay más, porque está Pascal Allende, ¿te acuerdas? Que Andrés uno de los Pascal fundadores Allende. del MIR. Sí. Entonces, son familias de actividad política fuerte y son apellidos que son difíciles de olvidar por las circunstancias históricas que se vivieron. Tenemos otro apellido, por ejemplo, Lagos. Es que es un apellido más común, pero el hecho que el presidente Ricardo Lagos Escobar tuviera la importancia que tuvo en términos históricos. Y yo me recuerdo que el expresidente Ricardo Lagos, que aparece ahí al lado el senador y exministro, pero actual senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, que es su hijo, él estuvo en la dirección económica de la Cancillería durante el gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, y fue tema en su momento. Me recuerdo perfecto, fue tema que, claro, lo que pasa es que él subió en ese cargo muy rápido porque resulta que es hijo de Ricardo Lagos, este dirigente de la Concertación, y que posteriormente fue presidente, en fin. Entonces, también hubo esa crítica. Evidentemente, cuando eres parlamentario, claro, te empiezas un poquito a alejar porque es un cargo de... digamos, uno puede decir, de elección bueno, es por popular. mérito, exactamente. Es lo que decía yo, esa es la gran diferencia de lo que planteamos. El nepotismo a mí, instalar a alguien, no teniendo necesariamente los méritos, o sí, pero por el hecho de ser pariente lo colocamos en un lugar, pero no por elección popular o porque ahora, los ciudadanos lo hayan elegido. Fue ministro secretario general de gobierno. Ahora, lo que pasa además, y que dejó de pasar con el tema de la ley para el financiamiento de la política, es que además cuando, no sé, el papá, por ejemplo, era político o tuvo un buen cargo, eso hacía más fácil financiar las campañas políticas del sucesor o de su hijo, pariente, amigo. Y hay una marca, un apellido. Además de la marca del apellido. Mira, los Walker, por ejemplo, de una familia que son hartos hermanos que se Pero dedicaron el actual senador Matías, que fue diputado, ahora es vinculada a la democracia cristiana. Ahora es senador demócrata, fue diputado, fue senador, al igual que su hermano, Patricio Walker, que fue diputado, fue senador, el ex ministro, ex presidente de partido, ex diputado y ex senador de C, Ignacio Walker, y el ex ministro de Agricultura y actual director de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker Prieto. Ahora, son del sector de la DC, la mayoría, por algo algunos se pasaron a los demócratas, que son, ¿te acordás que antes se hablaba de los chascones? Y los, sí, claro. Ellos son del grupo más conservador de la DC. Por supuesto. Pero además con fuertes vínculos, porque tienen... Menos mal, porque te imaginas que hubiesen sido del grupo de los chascones, son todos pelados, nada que ver. Pues los chascones en la DC son los más progres. Oye, ahora es un tema que... tenemos una sociedad tan segregada, sobre todo en los niveles sociales medios altos, donde es difícil que salgan de sus esferas sociales, desde el colegio. Pero obvio. Entonces ahí se hacen los amigos, pero y de ahí la universidad, y de ahí para arriba. Por eso, si eres adolescente y veis que en tu casa hay un ambiente político, se discute político, obvio, te va a tirar para allá. Que nace chicharra, muere cantando. Le pasa también con los Coloma. Que anda por estos días muy triste Juan Antonio Coloma, después de su salida de la presidencia del Senado a propósito de la última elección, que también fue diputado. Fue senador y ahora es senador, fue presidente del Senado hasta hace poco. Su hijo, Juan Antonio Coloma Álamos, diputado, y el hijo y ex candidato a constituyente, Jaime Coloma, también, que tiene el mismo nombre, pero que no es pariente, digamos, de... ¿Qué es lo que es Jaime Coloma? ¿Es periodista Jaime Coloma? No, si no me acuerdo, si mal no recuerdo, es diseño estético. Pero que aparece mucho en la tele. Sí. Ya, siguiente apellido que también es muy político. Osandón. Manuel José Osandón, senador de Renovación Nacional, su hermana Jimena Osandón, diputada, y Felipe Osandón, que es sobrino, que es concejal en Puente Alto y que ha generado mucha polémica en el último tiempo. El Moreira. Porque aquí es más reducido, pero son hermanos. No, pero yo diría que en parte la dinastía de Iván, claro, actual senador que fue diputado, y el diputado independiente UDI, Cristian Moreira. Y aquí vamos a decir que el apellido ayuda, porque en el fondo ya Moreira, este Moreira, por eso te digo, listo. Lo asocia inmediatamente. Ahora, el nepotismo, digamos, estos clones que hacen que se capture el Estado por intereses privados claramente está muy mal y deja fuera a personas que tienen las competencias y que de una se les cierran las puertas. Pero por otro lado, siendo realistas, en una sociedad de tanta desconfianza, incluso en las instituciones,
pasa, que los políticos quieren rodearse de gente de confianza y en las pegas pero también. Los partidos también hay gente que entró por pituto a pegas los partidos también. Encuentran beneficio en contar con alguien que tiene algún parentesco con alguien que tiene alto perfil, como pasa con Carter. Ahí está Rodolfo Carter, alcalde. Ahí está Rodolfo Carter, que es alcalde, y el hermano es diputado. Claro, es muy probable que también ayude. Y también independiente ex UDI. Se parece, ¿no? Y la familia Kass. Para ir cerrando, que aquí la lista puede ser muy larga y pueden aparecer más apellidos, porque aquí podríamos haber nombrado a Frey Miguel, también. que fue Eduardo Frei Montalva, Eduardo Frei Ruiz Tagle, claro. Los Frey son hartos. Oye, Arturo Frei Bolívar. Un alto porcentaje de las personas que votó por Eduardo Frei Ruiz Tagle, sin desmerecer su mandato, porque no es, digamos, no es tema de hoy, votó creyendo que era Frei Montalva. Ahí está Miguel Kass, que fue ministro de la dictadura, su hermano José Antonio Kass, ex candidato presidencial, diputado, y el sobrino Felipe Kass, senador de Bópoli, y Pablo Kass, que es hermano de Felipe, que es... ambos hijos de Miguel Kass. Que también ambos hijos de... Y esto va a seguir pasando, va a seguir ocurriendo. Lo que pasa que otro apellido que se asocia automáticamente con la política es justamente el apellido. Sí, vamos también Matei, que su papá también tuvo una función en el régimen militar cuando estaba en la dictadura, su papá como comandante jefe de la Fuerza Aérea. Entonces, está todo... Bueno, Michelle Bachelet... Lo mismo, vamos. Les quiero contar algo. Miles de personas lo perdieron todo en el incendio que afectó a la región de Valparaíso. Súmate entonces a la subasta de arte online de Techo Chile y juntos reconstruyamos la vida de cientos de familias damnificadas. Desde el 1 hasta el 7 de abril ingresa a techo.misubasta.cl y podrás adquirir increíbles obras de arte. Es tu oportunidad de colaborar con quienes más necesitan hoy. Junto a este mensaje nos vamos a la pausa. Ya volvemos con más Talk Show. Estamos de regreso y les voy a hablar de Lefkaflam. Es un antiinflamatorio en emulsión de uso localizado, entrega intenso calor y además se aplica fundamentalmente para ciertos dolores. Por ejemplo, un lumbago que puede uno tener aquí en la espalda, uno lo aplica y el alivio es rápido. Entrega mucho calor, aliviando, como digo, rápidamente la zona inflamada y con dolor. Se aplica realizando un masaje enérgico sobre la piel. Su uso se recomienda en contracturas musculares, por estrés, lumbago, como te contaba, dolores articulares, tendinitis, por el uso del mouse, el computador, mialgias, torceduras, E15. Ya lo saben entonces, Lefkaflam siempre contra el dolor y lo pueden encontrar en las farmacias del país. Ahí está, ahí, con los alivios, ahí, en toda la zona. Muy bien, ya seguimos con Claudia Salas y ahora nos toca hablar de algo que a mí me llama la atención, lo increciendo que está el asunto a nivel mundial. Porque uno, claro, actúa y piensa en términos locales, lo que está pasando con los venezolanos, antes pasó con los peruanos, un poquito después fue con los colombianos, también los haitianos. Hoy día el fenómeno de la inmigración fuertemente está pegando con el tema de la población venezolana en Chile. Claro. Pero es un tema que se está enfrentando a nivel mundial. Sí. Bueno, es un derecho humano migrar. Por eso también hay países que tienen iniciativas para acogerlos. El tema es que ya no se da abasto. Y también se producen los problemas de inseguridad que ya vamos a estar detallando. 63.000 migrantes murieron o desaparecieron en sus travesías en los últimos 10 años en el mundo. Claro. Por ejemplo, quienes van en balsas, quienes cruzan el desierto, sin agua, sin nada. Naufragio en el Mediterráneo. Es súper complejo y hay países que incluso ya están tomando ciertas medidas restrictivas. En Francia, por ejemplo, 9 millones de inmigrantes tienen, que es el 12% de la población, que es bastante importante. Los han estado sacando de las calles, sobre todo que vienen los Juegos Olímpicos, entonces están denunciando que básicamente están siendo removidos y no tienen dónde ir. Ahora, lo lógico es que no estuvieran en las calles. El tema es que los migrantes en general, o la mayoría de las migraciones, son irregulares, no están identificados, o sea, son invisibles, por ende no tienen beneficios y tampoco piden ayuda, porque entonces, bueno, se van a dar cuenta y me van a deportar. Ahora, además, que dale. Los gobiernos, eso sí, hay algunos que siguen manteniendo sus políticas migratorias e incluso hacen incentivos para tratar de retenerlos, como Alemania, por ejemplo, hay varios municipios que lo hacen, porque es mano de obra. En Francia, por ejemplo, 8 de cada 10, o sea, hay 8 de cada 10 profesiones les falta mano de obra. Entonces, en este caso, obviamente que les conviene cuando es trabajo declarado, porque es plata que se va a las arcas fiscales. Si el problema básicamente es la indocumentación y el estado precario que tienen, porque hay ciudades que ya no dan abasto. Sí, hay un problema también de salubridad. Hay crisis de vivienda. Alemania también está restringiendo porque hay crisis de vivienda, hay menos poder adquisitivo para los ciudadanos. En Madrid, por ejemplo, han llegado muchos venezolanos, pero
pero no en situación de calle, sino con plata. Bueno. Y que arriendan, digamos, las casas más acomodadas y ellos han tenido que ir a las periferias, los españoles. Sí, el tema de fondo tiene que ver con que es un fenómeno de siempre. Sí, en las guerras, en el siglo XIX, había una organización, yo recuerdo aquí Pérez Rosales, que fueron a buscar gente que estaba buscando un mejor destino. Llegó mucha gente de Europa, tanto a Brasil, a Argentina, cantidad, y otro tanto a Chile. Pero eran políticas migratorias, había una idea de poblar ciertas zonas, y acá es mucho más, te diría, orgánico y espontáneo. Tiene que ver con las crisis políticas, tiene que ver con las crisis económicas. Por ejemplo, Estados Unidos anualmente recibe 1 millón de personas que llegan desde el extranjero a instalarse, la mayoría de manera ilegal. Pero el tema es que tú empiezas a darte cuenta que después se instalan y algunos ayudan a sus países de origen, a las familias que quedaron en condiciones muy complejas. Pasa con los cubanos, pasa con sobre todo los centroamericanos. Por ejemplo, de población mexicana que vive en los Estados Unidos son más de 10 millones de personas. Por eso hoy día casi el 30% de la población en Estados Unidos es de origen latino y el segundo idioma es el español. Entonces, pero también hay casi 2 millones, casi 3 millones de personas, ahí está la estadística, casi 3 millones de personas que son de la India están instalados en Estados Unidos. Ahora, no son precisamente ellos tienen una formación y una preparación. Aquí hay casi una búsqueda también de traer cerebros, ¿no? Claro. Que pasaba, traer gente calificada o con títulos profesionales o que vienen a la universidad a estudiar y después se quedan ahí. Pasa también con la comunidad china, que mira, llegan a ser 2.200.000 los chinos que viven en los Estados Unidos, que es el país como, entre comillas, donde se cumplen los sueños, donde va el inmigrante que cree que la va a hacer y le va a permitir, y caramba, que no todo le resulta, y que significa que entonces el Estado no tiene la posibilidad. Bueno, Donald Trump está en la onda de expulsarlos a todos. De hecho, los que estén irregulares. Yo creo que eso va a definir finalmente quién se queda en la Casa Blanca. Joe Biden no es muy firme con la política migratoria y además se divide entre la derecha y la izquierda. El 91% de los republicanos está contra la migración versus el 40% de los demócratas. Y por otro lado, ya que tú hacías alusión a Estados Unidos, en Nueva York, por ejemplo, está colapsado. Bueno, ahí los que reparten comida, igual que acá, crearon un movimiento de los deliveristas por delivery y ellos presionaron, hicieron marchas para que se mejoraran sus condiciones, para tener un salario mínimo por hora, para que por obligación les prestaran los baños en los restaurantes, etcétera. Sin embargo, por otro lado, el alcalde está restringiendo los refugios para los adultos que no tienen familia. Las salas de espera, donde muchas veces se apostaban los inmigrantes, también tuvieron que desalojarlas e incluso les han llegado a poner toque de queda por la inseguridad, que también la vemos acá. Sí, el tema que lo que genera también este asunto es que los estados tienen que intervenir para poder, por un lado, subvencionar, ayudar, porque hay gente que llega en precarias condiciones, entonces entonces la gente reclama, dice, bueno, esto significa que me van a elevar los impuestos o mis impuestos, en vez de ir en el beneficio de alguien que trabajó toda la vida en este país y que hizo algo en este país, va en ayuda de gente que viene llegando y que se aprovecha, porque mucha gente reclama eso, que reciben pues, cierta ayuda estatal para poder sobrevivir, pero sale a costa de los impuestos que pagan todo. Entonces ahí se produce además un resentimiento, uno, por esa situación, y dos, también los cuadros de racismo. Porque sobre todo desde África, que llega a Europa, se producen cuadros de racismo, pero también de bronca contra la religión que traen, porque son religiones que no se adaptan a la forma de vida occidental. Entonces, cuando empiezan a ver gente que está tapada porque siguen con sus normas en países que ya no son los suyos, les choca culturalmente también. Entonces, hay toda una pelea con eso en España, en Francia, ni hablar, que además tiene que ver con que Europa y el sentimiento de culpa que sienten por haber explotado tanto tiempo a África. Entonces, cuando vienen de África, muchos de ellos son francófonos, tienen el idioma que le entregaron los colonizadores europeos. Sí, pero con este franco especial, digamos, que utilizan para estas ex colonias, lo siguen explotando económicamente. Las tierras, etcétera, ya no les queda nada, entonces están empobrecidos. No, y además a veces exacerban o ayudan a que haya guerra intestina en esos países, golpes de Estado, grupos militares que están manejados y financiados por tremenda empresa para la explotación de los recursos naturales, ya sea oro, uranio, lo que encuentren, siguen saqueando África. Entonces la gente sigue empobrecida, teniendo recursos. Burkina Faso y otros países
tienen el 50% del oro que se genera en Burkina Faso termina en las manos de los franceses, del gobierno francés. Claro, del nada Estado se francés. devuelve para ellos, digamos. Claro. Ahora tú hacías alusión al tema de la religión. Claro, es que ser migrante depende del migrante, porque hay mucha xenofobia. Si llegaran italianos, quizá habría mucha gente contenta. Es distinto cuando llegan haitianos, venezolanos, etcétera. Lamentablemente hay xenofobia. En el caso de la religión, al ser migrante eres otro y muchas veces nunca te vas a mezclar, nunca vas a ser parte de la sociedad. Entonces exacerbarse estas religiones les da un sentido de pertenencia o les crea alguna identidad en el exilio. Bueno. Y por otro lado, hay otra cosa que genera molestia y que son las costumbres de los migrantes. Hoy día estábamos viendo, hace 2 días estábamos viendo en los matinales, fue tema todo el día, el jueves también, todo el día aparece, cómo estuvieron hablando de la pequeña Caracas, la agenda que en otros países también existe y que fue con estos guetos verticales, les decían anteriormente, donde está sobrepoblado. ¿Dónde les molesta? La música, les molesta el olor de la comida. Un poco lo que dijo Pablo Herrera, que manipulan comida, que no se quieren adaptar a nuestras culturas, que los venezolanos roban. Hay que meterles bala a todas, dijo. Bueno, este es un fenómeno mundial y ahí está la primera ministra de Italia, Meloni, refiriéndose a este asunto. Si chiama Franco CFA. È la moneta coloniale che la Francia stampa per 14 nazioni africane alle quali applica il signoraggio e in forza delle quali sfrutta le risorse di questa nazione. Questo è un bambino che lavora in una miniera d'oro in Burkina Faso. Il Burkina Faso è una delle nazioni più povere del mondo. Per il Burkina Faso, che ha l'oro, la Francia stampa moneta coloniale. In cambio pretende che finiscano nelle casse del tesoro francese il 50% di tutto quello che il Burkina Faso esporta. L'oro che questo bambino si infila in un cunicolo per tirare fuori finisce per lo più nelle casse dello Stato francese. Allora la soluzione non è prendere gli africani e spostarli in Europa. La soluzione è liberare l'Africa da certi europei che la sfruttano e consentire a queste persone di vivere di quello che hanno. Fuerte la denuncia que hace, porque además se va contra el grupo de, digamos, la Comunidad Económica Europea. Sí. Contra Macron particularmente, pero a Europa, porque Europa en general está haciendo ciertas alianzas con países para que devuelvan a los migrantes. Pero además hay un problema mayor, porque la densidad de población en algunos países está bajando de los locales, ¿no? Porque hay menos hijos el envejecimiento de la población igual requiere que llegue esa mano de obra. Ya, pues y esa mano de obra muchas veces, como digo, viene y tienen 5, 6, 8 hijos por una cuestión también religiosa, cultural, qué sé yo. Entonces crece esa población y disminuye la local. Y los locales están sintiendo, oye, me están despojando de mi país. Gente que además habla otro idioma porque no quiere aprender el nuestro, viene con religiones que no son de nosotros, tiene hábitos y costumbres y culturas que son distintas y no se adaptan. No se quieren acomodar. Entonces, en el fondo lo que se dice, el problema que se genera es de convivencia. Eso es, tal no cual. solamente un problema económico, que es obvio, no es un problema de manejo también, porque en Lampedusa, por ejemplo, en Italia, llegan barcos con 150 personas arriba de un bote, que los que no naufragaron, pero los tipos llegan con machete, llegan con todo, con ganas de instalarse y como diciendo, es el deber de este país, de esta potencia que nos explotó tanto tiempo, recibirnos y cobijarnos. Pero estos tipos, muchos vienen, y ahí están las teorías conspirativas, muchos son solo hombres, no llegan ni mujeres ni niños. Entonces son tipos que llegan en edad casi que les permite hacer un nuevo poder dentro de Europa. Si a eso le sumáis el tema islámico, si a eso los fanatismos, los tipos sienten que se van a apoderar de Europa y los europeos nativos están sintiendo que eso está ocurriendo ya. Entonces la intolerancia y la convivencia está en el peor momento de la historia. En Túnez les pegan, hablan de tortura hacia la población migrante, o sea, van mucho más allá de la discriminación que se ve incluso también en nuestro país. Mira, ahí arrojan piedras porque e incluso hoy día la polémica está instalada en España por el tema marroquí, ¿no? Algunos dicen, hay gente que recibe pensión desde España, pero ni siquiera está viviendo en España, está viviendo en Marruecos, pero es porque pasaron y tienen una cobertura social a costo del Estado, que son los impuestos de todos los españoles. Por eso lo están tan incómodos, porque no es como pasó en Alemania hace 30 años, 20 años, ya tienen como 3 generaciones de turcos que lo recibieron, más de 1 millón de turcos, que se adaptaron y las terceras generaciones, tú los veías hasta las selecciones de fútbol, lo que pasa con Francia. Tú dices, perdón, pero no son franceses, y están integrados ya, algunos, pero otros no. Y los que vienen llegando a decir, mira, es una playa. Esto ocurrió en España. Y fíjate, están ahí en una playa y llega un bote y se bajan
decenas de personas que están entrando a la mala en estos países. El 2023 fue el año más complejo y este va muy, pero muy parecido. Y por eso se está uniendo la Unión Europea justamente para bloquearles esos accesos. Pero a ver, estamos hablando de playas, tampoco es fácil. Y se convierte en un tema político. Dicen que la izquierda en el fondo es la que entrega los recursos para recibir a estos que buscan refugio, ¿no? Por votos. Por otro. Y por otro lado también, ojo, pero por eso. Y en otros lados también reciben porque los que vienen arrancan de dictaduras de izquierda. Y por lo tanto es un voto que podría ser perfectamente convertirse en un voto hacia la derecha. En Chile, Sebastián Piñera, que fue a Cúcuta, etcétera, y que se mostró a favor, en el fondo, de los venezolanos que querían escapar del régimen dictatorial de Nicolás Maduro, también pues, son en general en Venezuela, en Chile, por parte de los venezolanos, votos que se van a la derecha. Por eso, y entonces, algunos están pidiendo que ya rápidamente le entreguen poder de voto. Obvio. Derecho a voto. En fin, son las complejidades de este mundo moderno en este siglo XXI que más que avanzar parece que retrocedemos. Pero quiero hablar de otra cosa. Ustedes saben realmente por qué varía el precio del gas. Cree que esto es una conspiración. No es conspiración y Lipigas te lo va a explicar. El 80% de todo el gas de Chile hay que comprarlo en Estados Unidos y como el invierno allá fue más largo, usaron mucho más gas y eso hizo que variara el precio para nosotros. Lo bueno es que Lipigas tiene medidas aquí en Chile para poder mitigar un poco estas alzas. Entre a laverdadelgas.cl y descubra cómo ahorrar hasta 7.500 pesos. Cómo acceder a estos descuentos en www.verdadelgas.cl. Con este mensaje nos vamos a la pausa. Ya volvemos con más Talk Show. Estamos de regreso. Les quiero hablar de Clínica Adana, con más de 15 años de experiencia, cuenta con todas las especialidades, siendo el fuerte de la clínica la implantología. Y sus especialistas se encuentran inscritos en la Superintendencia de Salud. Están ubicados en Portugal 12, oficina 25, en la cuadra del Metro Universidad Católica. Atento a esto. La ansiedad frente a la atención odontológica o miedo al dentista es muy común. Hay pacientes que tienen distintos niveles de ansiedad, que van de una ansiedad leve hasta fobia al dentista. En Clínica Adana estamos muy contentos de informarles que en nuestra constante modernización para poder atender mejor a nuestros pacientes, contamos con la máquina de sedación con óxido nitroso. Esto permite tener a nuestros pacientes una odontología libre de estrés, porque esto provoca ansiolisis, es decir, elimina la ansiedad en la atención odontológica, cosa que es muy común y que no permite a algunos pacientes realizar la atención odontológica. Así que los dejo invitados a consultar y preguntar un poco aquí en la clínica sobre la sedación con óxido nitroso y recibir una atención libre de estrés. Muy bien, y de este consejo y recomendación saltamos a señor Lápiz, como es tradicional en nuestro programa, en este bloque, con los destacados LUN. Vamos, Lápiz, vamos que se puede. Orgullo nacional, porque hay que decirlo, Teresa Paneque es la primera chilena en adjudicarse una de las becas más prestigiosas de un postdoctorado en astronomía. Notable, ahí está la chiquilla. Digo chiquilla porque es bastante joven. Además se adjudicó no solamente, como digo, una beca entregada por esta fundación, que se da a 8 personas, y ella la ganó, una de las expertas, pero además $430.000. Esa es la cifra. ¿Qué pasaste? Bueno, la cosa es que yo creo que la labor y habilidad para comunicar la ciencia de una manera accesible fue uno de los factores, dice ella. Me destacaron mucho que soy capaz de hacer ciencia de primer nivel, manteniendo también un enfoque de comunicación al estar en redes sociales. ¿Viste la importancia que tiene hoy día el poder comunicar, masificarse y la manera en que tú lo hagas? No solamente la originalidad, sino en cuanto al contenido y cómo didácticamente, pedagógicamente, se pueden entregar datos e información que pueden ser medias densas, medias duras, difíciles. Ella lo logró. Así que tiene esta beca de astronomía. Se va a ir 5 años a la ciudad de Michigan. Luego de terminar el doctorado. Todo lo bueno le pasó. Y ella lo comunicó, lo contó y se mostró ahí arriba del avión a este nuevo desafío. Bien, entonces, por Teresa Paneque, la primera chilena en adjudicarse esta beca, una de las más prestigiosas del mundo. Notable. Oiga, una buena, una mala. Fueron capturados en el aeropuerto de la capital unos malos, unos malandras, que andaban robando los neumáticos de repuesto de los vehículos que lo tienen a la vista y algunos los tienen abajo, que no están muy
¿cachai, no? Con un Napoleón andaban cortando esas cadenas que a veces la gente le pone para que no se los roben. Oye, claro, en estrellamiento enorme, tiene capacidad para 1911 vehículos y descubrieron que habían 2 hombres que estaban forzando las ruedas de repuesto de una camioneta y se dieron cuenta al tiro que en el fondo tenían ya copiado una serie de robos anteriores en que aparecían varios neumáticos. 7 neumáticos encontraron en el vehículo que se andaban trasladando en esta camioneta, con 2 Napoleones y cortadores de fierro. Oye, hay unas ruedas que son caras que además no te roban el puro neumático, es con la llanta. Hasta $1,5 millones de pesos puede costar un neumático de esos de tipo de vehículos grandes, camionetas. $1,5 millones, porque claro, el neumático es caro, pero la llanta también. Son llantas de aleación y todas esas cosas. Entonces, caramba, pero los pillaron. Porque además uno se supone que se estaciona, hay seguridad, hay cámara y todo eso para estar más tranquilo, ¿no? Bueno, estos fueron los destacados LUN. ¿O me queda algo más? Ah, no, me queda una. Sí, que tiene que ver con que, como la guerra Rusia-Ucrania está agarrando vuelo, Rusia cambió la edad de convocatoria de los conscriptos, de los reclutas. Y ahora pueden ser de 27, que era el tope, ahora subió a 30, lo que significa que podrían agregar como 150.000 soldados, que no irían directamente al campo de batalla, al frente. Los tendrían precisamente para que otros puedan ir y ellos inicien un proceso de entrenamiento. Pero es terrible porque, claro, entre los 18, la población rusa, entre los 18 y los 30 años, van a poder ser llamados a fila entonces de las Fuerzas Armadas. Terrible. Esto partió con la operación militar especial, ¿se acuerdan? A la invasión y guerra con Ucrania. Bueno, la cosa es que es cantidad de muchachos que además no tienen ni una gana algunos de estar ahí. Y para no ayudarlo le dicen, no, si no te vamos a mandar a la guerra, necesitamos tener reservas. Pero es un eufemismo, porque a la larga, si la necesidad de una guerra que se expande, lo pueden mandar igual. Decir, no, ustedes me dijeron que no voy a ir al frente. Ándate, carito. Listo. Esto fue, ahí está, la colimba. Hay un caballero claro mayor. A nosotros ya no nos llamarían, pero lápiz, imaginen lápiz de soldados. Bueno, esto fue destacado LUN. Sí, te quiero destacar la siguiente información que tiene que ver con una fiscalización que se estaba llevando a cabo acá en la capital y detuvieron a un motorista y se dio la fuga, pero no iba solo, estaba acompañado y dejó a la niña que llevaba ahí respondiendo por él frente a las autoridades. Qué fea la actitud. Claro, esto, como te digo, el jefe de fiscalización del Ministerio de Transporte contó que la chica quedó abandonada, la moto, el hombre se dio la fuga. Carabineros hizo el procedimiento de persecución, el hombre se fue contra el tránsito y dejó a la pasajera abandonada. La mujer finalmente fue llevada por Carabineros hasta una comisaría donde se van a tomar declaraciones sobre lo que ocurrió, por qué se arrancó y se dio la fuga, qué tipo más, o sea, poco solidario. O sea, aquí nos enfrentamos juntos, somos pareja. Quizás la venía conociendo. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que hay partes del mundo que se practica mucho, por ejemplo en Colombia, los mototaxis. Y capaz que estén instalándose esa idea acá también, de que para evitar las congestiones y los tacos y llegar más rápido, la gente te pasa a buscar una moto, como un tipo Uber, pero en moto. Vos te vas atrás sentado, no conociste ni nunca viste al tipo, pero ahí ese vínculo estrecho que parece que fuera algo mayor, no, es simplemente una pasajera o pasajero que contrata los servicios de estos mototaxis. Y cerramos con esta información que a Lápiz puede que le interese, porque fíjense, en un... tan populares están los podcasts ahora, hay uno que se llama Wherever, y ahí entonces a una mujer le estaban conversando, entrevistando estos conversatorios, y dijo que para ser feliz una mujer necesita 3 maridos. ¿Qué? Dice, una persona dice es incapaz de dártelo todo al 100%, causó sorpresa su comentario porque argumentó la idea. Dijo que se necesitan 3 maridos, uno que aporte dinero, otro que me dé amor y otro para que me satisfaga sexualmente. ¿Qué? Dice, y le preguntaron, perdón, ¿y no puede haber uno que te dé esas 3 cosas? Y ella dijo que, bueno, pero que ahí es donde fallan las relaciones, dijo. Porque los humanos no están hechos para ser monógamos. Entonces, ¿pero cómo? Entonces, el tipo que rinde en la cama no necesariamente tiene que ir a trabajar porque el otro que trae la plata, más el otro que le trae las flores y el romántico y que le invita a cenar y le entrega amor. O sea, ¿alguno de ustedes cumple con los 3 requisitos? ¿Entrega amor? ¿Entrega sexo y entrega plata? Porque si no le estarían dando la razón a esta chiquilla. Maravilloso. Es complejo esto. ¿Tú, qué ofreces tú, Lápiz? No, dice que avisa antes de llegar, que golpea la puerta, es muy permiso y toca la puerta. Eso dijo.
Toc, toc. ¿Hay alguien ahí? Ah, permiso. Es muy correcto. Eso es lo que está diciendo. Ya, nos vamos a la pausa. Gracias, Lapi, por tu aporte. Fue increíble. ¿Y cómo hiciste ahí? ¿Por qué me parecen conocidos todos estos gallos? Cada uno aporta algo. Pero yo creo que estoy equivocado con lo que aportan. Pero bueno, nos vamos a la pausa y volvemos con más Talk Show este viernes. Estamos de regreso y te quiero recordar lo de cada noche, Sudavit. ¿Por qué? Porque es un suplemento natural creado en base a vitaminas y minerales que va a contener maqui, por ejemplo, que es un potente antioxidante. Además tiene vitamina C, tiene coenzima Q10, esto ayuda a prevenir el envejecimiento provocado por el sol, también antioxidante, tiene colágeno hidrolizado, va a ayudar a la elasticidad y suavidad de tu piel. Y en el fondo te va a ayudar a muchas cosas, por eso te invito a conocerlo, porque tiene zinc. Y el zinc fortalece el sistema inmune, ayuda además con la cicatrización, en fin, fortalece uñas, pelo, en fin. Así que te invito a conocerlo. Si no lo has visto o no lo has probado, compártelo. Y además conoce tú por ti mismo, ten la experiencia y lo vas a entender por qué tiene tantos beneficios. Este suplemento natural lo pueden adquirir en www.sudavit.com con despacho a todo Chile y también esas direcciones que aparecen en pantalla que corresponden a las tiendas Natural. Ya lo saben, no hay excusa. Me quiero, me cuido con Sudavit. Te invito a conocerlo. Claudia, seguimos. Vamos con... ¿Y eso es como de qué? ¿De dónde venía eso? ¿Como de Lazy Town? Lazy Town. ¿De verdad? Vamos con noticias insólitas. Así es. Tiene que ver con que a veces uno en la casa escucha ruido y dice, ¿andarán ratones? ¿Qué andará? Y a veces, claro, se confirma. ¿Ah? Y a veces ruidos que algo indican. No necesariamente una gotera o algo. Observe lo que ocurrió en Roma. ¿Qué pasó en esa casa? También escuchaban ciertos ruidos y cosas raras. Y mira, dijeron, ya veamos. Ahora mira, él está súper preparado porque era un naturista que dijo, están saliendo bichitos, me tinca que acá algo hay. No, porque claro, porque tienen que salir y entrar. Algún orificio tenían y por alguna parte accedían a ese rincón, pero habían hecho un panal completo. Fíjate, era un panal gigante, lleno de miel ya. 100.000 abejas. No sé cómo calcularon eso, pero dicen que había 100.000 abejas. Bueno, trató de salvar la mayor cantidad de insectos posibles, se sabe ya, y de público conocimiento, la importancia que tienen en la polinización y por lo tanto todo lo que es la cadena para alimentarse. Este experto en seguridad entre humanos y animales compartió entonces este video en TikTok donde muestra esto, 100.000 abejas y un enorme nido estaban escondidos entre las paredes de este edificio. Los pusieron a salvo en todo caso sin causarles daño, pero buscan refugio, pues si uno sabe, incluso hay... Las arañitas buscan entre la ropa, las polillas buscan, se alimentan de cosas de ropa nuestra. Y hay que cuidar a las abejas. Bueno, hay varios países donde incentivan que la gente en los balcones de los departamentos ponga ciertos tipos de flores que a las abejas les gustan y que les sirven, porque es muy importante para la polinización. Ahora, ojo, que las polillas que tienen pésima reputación, que ahora dicen que en realidad hay que decirles mariposas nocturnas, también polinizan. Sí, no maten las polillas. No. Sí, mientras no te haga daño y esté dentro de tu espacio invadiéndote. Es que hay gente que le han terror las polillas. ¿Has visto? Sí, tiene fobia. Sí. Oye, en Jacksonville, fíjate lo que pasó con este reciente, sí, porque los perros atacaron un auto. Vandalismo canino. Mira cómo lo dejaron. Y esto, claro, fueron dos perros que le dieron como tarro al auto porque en el fondo estaban buscando un gato que se había refugiado en el interior. Entonces dijeron, no. Ahora, no son... Chihuahuas, son perros grandes, son perros musculosos. Hicieron mierda el auto. Gatito. Y el gato estaba ahí cachando que se le querían puro hacer chupete, se fondió y ahí los perros la agarraron con el auto, no con el auto, sino para poder acceder y darle lo que querían darle al gato. El poder de la mandíbula de esos perros hizo que la dueña hubiese pensado, obviamente, que acá habían personas, humanos involucrados. De hecho, habló de una pistola aire comprimido, etcétera. Y finalmente, con la ayuda de la autoridad, tuvieron que revisar las cámaras de seguridad y ahí se dieron cuenta que habían sido perritos. No, lo que pasa es que aquí el tema del seguro es importante. Bueno, vengo a que activen el seguro porque unos perros me comieron el auto. Pero ¿cómo? ¿De qué está hablando? No sea mentiroso. Y ahí van con el video y demuestran que esto fue absolutamente real. Todo por los perros obsesionados con un gato que se burlaba de ellos. O sea, a ver si... Pues mira, impresionante. Ahora, el seguro igual le pagaría los 3 millones de pesos aprox para nuestro país. Ese fue el costo. Importante, si usted se lo pregunta, el gatito se salvó.
Eso, sí, hay que decirlo. Oye, tengo otro también noticia extraña que tiene que ver con que en un hotel durmió Cristiano Ronaldo, el jugador, una de las máximas estrellas del fútbol, el con mayor cantidad de seguidores en Instagram. Y este hombre, que es una leyenda en Portugal, si bien no ganó ningún título mundial, es considerado uno de los mejores jugadores del mundo. Bueno, él pernoctó en un hotel. ¿Y qué ocurrió con eso? Que van a subastar la cama. Ahí está la cama que... Mira. ¿Y por cuánto? No, una subasta, anda a saber, no sé si es factura mínima, el desde. Ah, ya. Bueno, ahí está. Bueno, participó de un partido amistoso de su selección, contra la cual causó una auténtica Ronaldo-manía. Y bueno, los aficionados los siguieron, querían un autógrafo, sacarse fotos con él. Los dejó bien decepcionados porque no los pescó, la verdad. Pero finalmente, ante esta tremenda popularidad, el Gran Plaza Hotel, donde fue alojada la selección portuguesa, decidió subastarlo por un precio inicial. Acá lo tenemos, 5.000 euros, 5.287.000 pesos. Por la cama. Mínimo. 5 palitos por la cama donde durmió Cristiano. Ahora, hay tipos que son fanáticos, sobre todo hay unos árabes que les sobra la plata. Pero este tipo de adquisiciones encuentran que... Ahora, la sábana, obvio que ya las cambiaron. O sea, ¿por qué quería una cama donde se acostó Ronaldo a menos que era su ADN? Uy, hay gente que guarda hasta frutas que alguien masticó. En fin, bueno. Oiga, esto se llama ponerse al día con los cambios, ¿no? Porque sí. una iglesia, fíjense, en Bélgica, pocos feligreses, poca gente asistiendo, entonces dijeron, hay que reconvertirla. Hay muchos que se han convertido en casa, en condominio, pero en este caso hubo una especie de centro deportivo de escalada libre. Me encanta. Una iglesia, mira, es bonita, mira, economía circular, me encanta. Bueno, esto, como digo, algunos han tenido que cerrar, porque es difícil de mantener, calefaccionar y todo el tema. Por lo mismo es que algunos se han convertido en restaurantes, en hoteles, como te digo, incluso rocódromos. En este caso aquí está esta iglesia neogótica de San Antonio de Padua, que dejó atrás las imágenes religiosas, pese a tener unos vitros impresionantes. Precioso. Bueno, y con los altos muros se aprovecharon de hacer entonces esta escalada libre donde los fanáticos pueden practicar bajo techo, además. Qué entretenido, me encanta. Está buena. Sí. Tantos lugares votados donde no se hace nada. Qué loco, sí, porque en el fondo es una tendencia. Lo mismo pasa con algunos castillos, y gente no los puede mantener y entonces llega un empresario y convierte donde vivían 2, 3, 4 personas y los convierte en hoteles boutiques. Sí. Está pasando mucho. Y porque los dueños tienen que gastarse una fortuna en mantenerlo, en jardines. Imagínate calefaccionar un castillo. Imagínate eso, por eso que se le encontró el sentido. Oye, esto está bueno. ¿Hay empezado a utilizar la inteligencia artificial, Claudia? Yo uso el ChatGPT harto, pero es porque es mi amigo, le pregunto cosas, me resuelve problemas. Mi amigo me habló, me dijo cosas. Hay gente que va más allá y que pololea con inteligencia artificial. Yo no he llegado a eso todavía. ¿Lápiz dicen? ¿No? Sí, lápiz sí. Ahí está, mira este muchacho. Ay. Y anda paseando mira, y la ve, y le canta, mire, todo. Virtual. Bueno, tuvo que asistir a terapia este hombre, porque siente que su pareja se convirtió en alguien muy dependiente de él. Cáchate la volá. Es una historia de amor. Ahora, ¿sabéis qué? Yo no lo encuentro tan freak comparado con otros casos de hombres. Pasa mucho en Asia, que hay mucha soledad, que tienen maniquíes y muñecas inflables como polola, como esposa. Y además que por último, no sé, pues el maniquí no se mueve, es como fome. Ella interactúa con él. Pero no la puedes, la puedes percibir solamente con tu sentido visual, porque no la puedes oler, no la puedes tocar. Es solamente un tema mental, ¿no? Mire, y esconde las cosas. Qué heavy, porque de verdad yo creo que él en algún momento se convence de que es real, o sea, llega a perder eso y es tremendo. O sea, yo cuando chica mi mamá me obligó a matar a mi Tamagotchi y me puse a llorar. Imagínate él, le quitan a la polola. ¿Qué? Ya. Oye, este tipo, cerrando este bloque de Noticias Insólitas junto a Claudia, un tipo fue a una farmacia en México, pilucho, y fue a comprar condones. Está con ropa interior, boxer, que le estábamos llamando a propósito de la polémica y discusión que tuvimos al principio del programa. Fue así, semi-pilucho. Yo creo que estaba apurado, yo creo que tenía un mambo por ahí cerquita y la niña le dijo, sin protección, no. Y se dio la fuga porque ¿dónde iba a tener la plata? ¿Dónde iba a poner la billetera si fue con los puros calzoncillos? La chiquilla de repente lo estaba esperando en el auto o en un cuarto cercano y el tipo se lo llevó, los midió, eso sí, como que los calculó. Y mira, venía como...
colegio. Estaba apurado este gallo. Y no pagó, porque como digo, ¿a dónde? Bueno, está bien. Mira, pilucho o no pilucho, qué responsable que fue a comprar condones. Bueno, se lo robó, fue un robo. Ya, pero las farmacias también nos roban. Anda con las monedas, anda con el billetito justo y lo que sea. Hoy día hay máquinas expendedoras de preservativos. Regalan los también. Profilácticos. Los nombres, esa palabra, profiláctico. Perdón, ¿tú andas con un profiláctico? Nadie, ¿verdad? No, nadie, literal le dicen nadie. forro, condón, protección, el globo. En fin, bueno, cosas que pasan en este mundo de hoy. Nos vamos a la pausa y ya regresamos con más Talk Show. Se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió Muy bien, de regreso para el cierre del programa de hoy y recordarle que a partir de las 22 horas todavía TV+ está autorizado para transmitir programas para mayores de 18 años. Vamos a ver qué pasa con esa propuesta y que esto sea a las 21 horas, el horario de protección de menor, hasta esa hora. En fin, Claudia, esta es una canción muy antigua, yo creo que tú... ¿Cuándo naciste tú? El 86. Esta canción es de un año antes que tú nacieras. Pero igual la ubico, sí, un clásico. One More Night de Phil Collins, un lento, un blues. Amo ¿Quién no Phil lo bailó en Collins. esa época? Bueno, los que éramos jóvenes en esa instancia. Del álbum No Jacket Required aparece este tema. No Jacket Required, no se necesita chaqueta, a eso me refiero. Y es un número 1 en los Estados Unidos, en muchas partes del mundo, sonó harto. Y esto es lo que uno le decía, ¿quieres bailar? Y ahí bailabas tú lento. Bien así de lejos en esa época, Ni tanto. ¿no? Ah. Ahora quizás corre eso. En fin, ya cerremos el programa. Gracias, Claudia. Gracias a y gracias ti. a Felipe que se tuvo que ir. Buen fin de semana para todos. Así es. Ya, nos vemos, que estén muy bien, cuídense. Esto fue Talk Show. Nos vemos el lunes. Chao.